Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de Enterocrédito. Muchas gracias por la atención que prestan a este espacio televisivo. Muchas informaciones, el país con la 31 provincia y el Distrito Nacional bajo alerta por el paso de el primer ciclón tropical ya para esta parte del Caribe, con las medidas anunciadas más adelante por las autoridades de la Oficina Nacional de Meteorología y lo que tiene que ver con el Centro de Operaciones de Emergencias. También el caso Operación Medusa, involucrado y que guarda prisión el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, pospuesto para el próximo jueves. Y entonces el nuevo combate del PLD, que bueno, diría pues que sigue chocando con la misma piedra. El PLD, que ha perdido 18 decisiones jurisdiccionales o 18 decisiones judiciales en los tribunales del país, solamente en el aspecto político electoral, y con la sentencia que emitió este jueves el Tribunal Superior Administrativo, donde anula la decisión de la Junta Central Electoral, que solo reconoce partido mayoritario a esa organización política, al PLD y al PRM, y le da categoría a la Fuerza del Pueblo, y me parece que también el PRD entraría en la categoría de partido mayoritario. El PLD ahora se va a la Suprema Corte de Justicia en casación, y el asunto sería si queda sin efecto esa sentencia del Tribunal Superior Administrativo, si se congela la entrega de los fondos o si la Junta Central Electoral va a acatar la disposición del Tribunal Superior Administrativo, como le había prometido los miembros de ese tribunal, del órgano de la Junta Central Electoral, le habían prometido a los partidos que accionaron por efecto de esa resolución. En el plano de salud, señores, esto del coronavirus no hay manera de detenerse. Este viernes se volvió a superar la cifra de los 1,000 infectados, 1,368 casos nuevos, para un total que superan los 327,000, de acuerdo al boletín epidemiológico número 470 sobre la situación del COVID en el país. Las muertes se elevaron a 3,846,6 notificadas en el día de ayer y 2 ocurridas en las últimas 24 horas. Vamos rumbo a las 3,900 y probablemente 4,000 muertes. La tasa de positividad 18.34, volvió a subir la diaria 16.10 en las últimas 24 horas. 9,896 muestras aplicadas en igual periodo. Como les decíamos, fue aplazada para el próximo jueves la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra los imputados de la Operación Medusa. El aplazamiento se dio para permitir que los defensores estudien la acusación de 294 páginas y reunir los arraigos. Vamos a ver las reacciones en ese sentido. El tribunal le ordenó al Ministerio Público que nos permita acceder a todas las documentaciones que ellos recopilaron en los allanamientos. Tercero, habilitar en la carcelita, en el área, en la sala de espera, para que los abogados nos podamos reunir en privado con los imputados. Eso es lo esencial. Y aplazada para el próximo jueves. Nosotros hemos dicho que hemos aportado 5,800 páginas de evidencia, que son una muestra de que una vez más hemos presentado un caso blindado. Nosotros hemos entendido que ciertamente ese es un pedimento de derecho, toda vez que a nosotros no nos interesa conocer este proceso con afectación de derechos fundamentales, y hemos estado de acuerdo. Y como le habíamos informado, el Centro de Operaciones de Emergencia declaró la alerta en toda la República Dominicana ante los efectos que se esperan por el acercamiento del huracán Elsa este sábado.
Desde este viernes quedan bajo alerta roja Barahona, Pedernales, Peravia, Azua y San Cristóbal. Vamos a escuchar esta advertencia. Amarilla, Sánchez Ramírez, Duarte, en especial el Bajo Yuna, María Trinidad Sánchez, Monteplata, San Pedro de Macorís, provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, El Ceibo, Atomayor, San Juan, Bauruco, La Romana, Monseñor Noel, La Altagracia, Independencia. Nos vamos a la primera pausa y vamos a regresar con una entrevista con el director médico de Sedimat después de estos consejos de mucho interés. Bien, amigos televidentes, tal y como habíamos prometido, tenemos con nosotros al doctor Jorge Marte Báez. Él es el director médico de Sedimat. El doctor es internista, intensivista, neumólogo, especialista en el sueño. Y bueno, pues ha estado dándole seguimiento tanto desde Sedimat, pues así como estuvo asesorando al Ejecutivo en la primera etapa del tema de la aparición del coronavirus. Y por supuesto agradezco al doctor con tantas ocupaciones que saque un tiempecito para compartir con nosotros. Doctor, saludo, ¿cómo estás? Saludos, lo que pasa es que tengo que confesarte esto, que yo estaba loco y no había tenido el honor de que tú me invitaras. Es verdad, todavía. ¿Sí? Caramba, pero por el amor de Dios. Y muy yo, interesado en estar contigo. Y yo también diciendo, pero bueno, ¿y cómo voy a llegar a todo donde el doctor? Pero qué bueno, qué bueno. Doctor, ¿cómo andamos con el tema del coronavirus en estos momentos? Porque usted no solamente las informaciones que tiene pues allá en el centro que dirige, que por supuesto tiene una zona, un espacio para atender pacientes, sino que recibe informaciones porque, bueno, tiene que vivir interactuando. ¿Cómo estamos en estos momentos? Sí, mira, no hay dudas, porque las propias autoridades lo han admitido, de que nos encontramos todavía en medio de un rebrote. Un rebrote importante, aun cuando parece ser que en la última semana, y específicamente en los últimos 2 o 3 días, hay una tendencia a la disminución. Eso se refleja en las estadísticas oficiales del gobierno, como también en los informes que uno obtiene de los diversos centros, principalmente del Distrito Nacional, pero no exclusivamente, sino de toda la geografía nacional. Y al principio decíamos como una especie de broma que nuestro centro, Sedimat, me permitía hacer un análisis que, si bien poco científico, era certero. Y la práctica ha demostrado que es así. Yo me paro en la ventana de mi oficina y, dependiendo cómo está la fila de nuestra consulta de COVID, de la cual te voy a abundar más adelante, yo tengo una idea bastante precisa de cómo anda la cosa. Y me he sentido muy bien porque en los 3 días que van de esta semana veo la fila más corta. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero en cuanto a la ocupación allá, pues salas de internamientos y unidades de terapia intensiva, sigue estando bastante ocupada, ¿verdad? Sí, hay que diferenciar entre intensivo y la sala, y la hospitalización las camas normal, regulares. sí. Sí. Intensivo continúa siendo donde está el principal problema. Pero eso no quiere necesariamente decir, y esto es importante que lo expliquemos claramente, que haya mucho más casos nuevos graves. Porque el paciente de COVID, cuando entra a cuidados intensivos, en particular cuando hay que ponerlo en un ventilador, y la mayoría hay que hacerlo, dura mucho para salir. Lamentablemente, y hay que decirlo con honestidad y crudamente, dura mucho incluso para fallecer. En consecuencia, el promedio de estadía de una unidad de cuidado intensivo que atienda pacientes COVID, tú verás que por encima del promedio de antes de existir el COVID. Es decir, que tenemos muchos pacientes que no son
necesariamente del momento actual, sino que pueden irse a haberse ingresado 2 o incluso 3 semanas atrás. Entonces tenemos una ocupación intensiva que sigue rondando el 90%. En las camas regulares tenemos una ocupación que hoy en día anda por no más del 65%. Y esa es una reducción importante con respecto a la semana pasada, sin ir más lejos. Por supuesto, bueno que aproveche ahí para puntualizarte que desde que comenzamos la atención de pacientes COVID en marzo del año pasado, con el inicio de la pandemia, aún desde antes, habíamos planificado ofrecer un servicio novedoso. En ese momento nos inspiramos bien con la creatividad. Y es, Sedimat tiene 2 edificios principales. Y hay un tercer edificio mucho más pequeño, de 2 pisos, al cual habitualmente no le prestábamos atención. Pero en ese momento decidimos, nosotros vamos a poner ahí la consulta COVID. Tenemos 2 emergencias que están separadas y decidimos, esta emergencia es regular y esta es COVID. Pero la consulta COVID, nosotros extrapolamos un concepto que teníamos de hace varios años, que es una consulta de un especialista en medicina interna que no necesita cita. Puede llegar porque en ese momento fue que te sentiste malo, porque en ese momento es que tú tuviste tiempo, porque tú estabas dando un cruce por ahí y tienes tiempo y quieres aprovechar. Eso mismo lo hicimos con COVID. Hay un paciente con síntomas subjetivos de COVID o con un COVID comprobado porque se hizo la prueba o allá mismo en cualquier otro lugar, puede presentarse sin cita, por turno, por orden de llegada, 7 días a la semana. Y dependiendo de la demanda, lo hemos hecho o con un especialista o con 2. Actualmente tenemos 3. Estamos locos porque esto disminuya. Para una de las medidas es que podríamos ir reduciendo ese servicio. Y ese servicio, Héctor, ha sido muy importante porque la gente se fija en cuántas camas hay, regulares e intensivos, y cuántos ventiladores, y eso es extremadamente importante. Y nosotros hemos destinado toda nuestra facilidad de cuidado intensivo de uno de los 2 edificios y casi la totalidad de las camas de ese edificio, el edificio sede, atención COVID. El centro cardiovascular no nos resulta posible incluirlo en COVID, porque el COVID es todo o nada. Si tú tienes un paciente COVID en un área, tú no puedes tener otro paciente que no sea COVID. A nadie más. Ese es el problema. COVID solamente. Y Sedimat hace muchas cosas que no se hacen en otro lugar. De alta tecnología, cirugías cardíacas, tanto adultos como pediátricas. Nosotros en mitad de la pandemia, en este año y medio, hemos operado 200 niños con cardiopatía congénita, de los cuales más de la mitad, de no haberse operado, hoy habrían fallecido. Wow. O sea que son emergencias. En resumen, nosotros hemos sido agresivos solo internando pacientes que no tenemos el menor género de duda que lo ameritan. Y hemos comprobado que eso está bien, porque nosotros damos un seguimiento telefónico a todos los pacientes que despachamos a su casa. Diario, si el paciente no estaba tan bien, interdiario o en 2 o 3 días, si el paciente estaba realmente bien, pero un seguimiento cercano. Y en este año y medio que tenemos de pandemia, hemos visto en Sedimat más de 15,000 pacientes con COVID. Más de 15,000. Más de 15,000. La mayoría de ellos en esa consulta de COVID externa que trabaja 7 días con médicos especialistas en la que no se necesita cita. Nosotros hemos internado alrededor de 1,000 pacientes, de los cuales una tercera parte, 300 y tantos, han ameritado intensivo, 2/3 partes a cuidados no intensivos. Y en la emergencia hemos visto unos 3,000 y tantos pacientes. El resto, para completar los 15,000, han sido vistos en esa consulta. Personalmente, con médicos que bien protegidos,
pero inevitablemente expuestos de alguna forma, examinan al paciente igual que si tú fueras con un dolor de estómago o un dolor de cabeza, como estamos acostumbrados a la visita médica que incluye un examen físico. Y esa primera visita no excluimos de ninguna manera el examen físico. Con el seguimiento que hemos dado, tú sabes cuántos pacientes que nosotros hemos enviado a la casa, de 15,000 pacientes vistos, nosotros hemos tenido eventualmente que decir, no, va a haber que internarte. 4 pacientes. 4 pacientes de 15,000. Pero eso ha sido por el respaldo que tenemos del seguimiento por vía telefónico y de tener un umbral bajito para llamar al teléfono al paciente, vuelve otra vez. Y ese servicio, hasta donde yo sé, es exclusivo de Sedimat. Porque en los hospitales tú llegas a la emergencia, hay triaje de emergencia, que quiere decir que si cuando tú llegas, tú pareces COVID, te mandan para un área, usualmente una habitación o un área destinada, pero tú tienes que ir a la emergencia. Y siempre ir a la emergencia es más complicado que ir a una consulta. Aunque la emergencia tampoco necesita cita, pero la consulta resulta más fluida. Y ese modelo ha demostrado 1 año y medio que ha funcionado disminuyendo la cantidad de pacientes que se ingresan, disminuyendo los costos para el paciente, para la institución, para el Estado, para las ARS, y sin ningún desmedro de la calidad de la atención. Porque de esos 15,000 pacientes, ¿tú sabes cuál es nuestra tasa de mortalidad? 0.8%. Que se compara ventajosamente con las estadísticas de la mayoría de los países, incluso de muchos países desarrollados. ¿Y tú sabes por qué hemos podido hacer eso? Primero, porque nos agendamos desde febrero, desde antes de tener el primer paciente, de febrero del año pasado, a planificar cómo lo haríamos. Porque disponemos, Héctor, de una plataforma en la que hemos podido imbricar la calidad de la atención con la academia, con la docencia. En los últimos 7 años, Sedimat ha abierto 13 programas de posgrado, los cuales no nos conformamos con que a nosotros nos parezca que lo estamos haciendo bien, ni siquiera que a ningún árbitro, por llamarlo de alguna manera, nacional, decida si lo estamos haciendo bien o no, sino que somos los primeros programas de posgrado médico en el país que se someten anualmente a una evaluación de los organismos que en Estados Unidos evalúan a los residentes, a los que están haciendo el posgrado de esas mismas áreas, con el mismo examen, el mismo día, a la misma hora y con las mismas herramientas. Excelente, excelente. De verdad que un manejo, bueno, pues crea fama y échate a dormir. Doctor, bueno, pero tenemos algunos temas, por ejemplo, las expectativas de si estamos tomando las previsiones con el tema de COVID para, hay una variante Delta por ahí, que eso ya es lo último. ¿Cuáles son las informaciones y como país, qué es lo que debemos hacer? Porque parece bastante agresiva, sobre todo en términos infecciosos. Mira, yo te voy a decir algo, en reciprocidad por haberme invitado, que yo nunca había dicho en público. Por favor. Cuando el presidente Medina me honró, nombrándome como su asesor médico, pero fundamentalmente el único asunto en que lo asesoré fue en COVID. Asesor Sí. de COVID, asesor médico en COVID. Yo manifestaba frecuentemente. Yo creo, no me toca a mí juzgarlo, pero yo creo que hicimos un buen trabajo. Y creo que eso se ha visto. Pero yo decía, el problema es que lo mejor que podamos hacer, nosotros nos vamos a quedar cortos, porque nosotros no vamos a disponer de la vacuna, por lo menos antes del traspaso de mando. Sea cual fuere, y esta es otra confesión pública, yo no
acepté muy fácilmente porque tenía responsabilidades muy grandes en Sedimat y sabía que el tiempo se me iba a comprometer. Logré sobrevivir, pero sí tenía pensado que cualquiera que fuese el resultado de las elecciones, no me iba a ser posible seguir trabajando, porque yo no puedo decir que estaba prestado en Sedimat porque nunca dejé de hacer lo que tenía que hacer en Sedimat a la vez que lo hacía a nivel de la presidencia. Pero yo decía, mientras no tengamos la vacuna, esto no se va a resolver. Podemos paliarlo. Y hubo momentos en que nos entusiasmamos porque disminuyó, pero realmente yo estaba seguro de que la vacuna era que iban a resolver. Y por eso mi respuesta a tu pregunta es que el gobierno actual ha hecho una labor magnífica en términos de adquisición y administración de vacunas. En un momento la única discrepancia que yo tenía era que yo no estaba de acuerdo con que se guardaran segundas dosis. Mi posición era que todas las vacunas, todas las dosis que llegaran, se pusieran como primeras dosis. Pero ya eso se ha desfasado un poco y ya eso quedó atrás porque ahora el gobierno se ha encargado de tener una cantidad por encima de las expectativas de vacunas. Y yo creo que ahí es que está la solución del problema. Con el aspecto puntual de las variantes, en particular de la Delta, que aparenta ser la más problemática y la más letal, aunque esa sea una palabra fuerte. Mira, no hay ninguna prueba fehaciente, objetiva, de que esa o cualquier otra de las variantes sea completamente resistente al virus. De hecho, 100% resistentes no son en lo absoluto. Pero fíjate que los críticos de la vacuna erróneamente han utilizado tal vez como su principal argumento el que primera vacuna que yo veo que si tú te la pones no te garantiza que no te va a dar la enfermedad, sino que si te va a dar más suave. Eso no es cierto. Muchas vacunas de las que tú y yo nos pusimos y que se están poniendo desde hace décadas no te garantizan que no te den la enfermedad. Bueno, la de la gripe. Sí, no, exacto, que hay que ponerla todos los años, sí, por demás. Pero segundo, una enfermedad que no se conocía hace apenas un par de años y que tiene una letalidad importante, no es para sentirnos inconformes si lo mejor que tú puedes obtener es que te dé más suave. Claro. Aún eso, lo que debe servirnos como aliciente a la vacunación. En ningún caso como crítica o como negación hacerlo. Además, se está trabajando, a mí me consta, muy fuertemente en los centros académicos principales de países desarrollados para hacer vacunas con mayor espectro de acción. Tú mencionas la influenza. ¿Por qué la de la influenza todo el mundo tiene que ponérsela todos los años? No es porque la vacuna se agote, es porque la influenza es un virus que muta mucho, sí, o que migra mucho. Y la cepa que fue prevalente este año en Indonesia, y aquí no, puede ser la que este año sea prevalente aquí, y hay que cambiar la vacuna, incluir otras cepas que no estaban incluidas. De tal manera que nosotros no estamos con esta vacunación que hay que admitir que es menos que perfecta, con esta vacuna. No estamos descubriendo América. Eso es lo que pasa en mayor o menor medida con toda la vacuna y nunca hemos hecho un lío de esta magnitud por otras vacunas. De manera que la incertidumbre y el temor de la variante Delta no se puede decir 100% que se resista a la vacuna. No hay que desdeñarla, pero tampoco tenemos que decir eso nos echó a perder el juego. Absolutamente no. ¿Cómo no? O sea, no derrotaría la vacuna. No, en lo absoluto. ¿Cómo no? Bueno, pues solicito el permiso del doctor Jorge Marte Báez. Él es el director médico de Sedimat, médico internista, intensivista, neumólogo, especialista en el sueño. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de esta entrevista.
Continuamos con esta entrevista con el doctor Jorge Marte Báez. Él es el director médico de Sedimat. El doctor Marte Báez es un médico internista, intensivista, neumólogo, especialista en el sueño. Bueno, doctor, para un poco concluir con este tema de la COVID, porque bueno, usted tiene esa estampa ahí en la frente con el tema del COVID, porque bueno, por lo que ha tenido que hacer tanto en Sedimat como le tocó asesorar al gobierno prácticamente en esa materia. Bueno, gente que se han puesto las 2 dosis, que ha pasado el tiempo y que después se hace un estudio para ver el nivel de inmunidad, no sé el término que ustedes utilizarían por eso, pero bueno, no le aparece nada y ahí hay un pánico. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué deben hacer esas personas? Porque además de que estamos vacunados, obviamente tenemos que seguir usando las mismas condiciones como si no tuviéramos nada, el distanciamiento, uso de mascarillas, la higiene, el lavado de las manos. Pero cuando un organismo no muestra como si se hubiese vacunado, está expuesto igualito que cualquier otro organismo que no se haya vacunado a que le dé, a que lo ataque el virus y a tener entonces, recibir el ataque, insisto, igualito que a una persona que no se haya vacunado. Ayúdenos a entender eso porque tengo un programa de radio, de lo cual lo voy a llamar próximamente para que hablemos sobre todos estos temas y uno recibe muchas preguntas y obviamente uno no está en capacidad de dar esa respuesta. Ayúdenos a entender eso. Mira, vinculándolo con la pregunta anterior, antes de irnos a la pausa, una de las razones por las cuales, una de varias, por las cuales la vacuna no es 100% efectiva, es porque ningún ser humano reacciona idéntico a la administración de ningún medicamento o de ninguna vacuna, que es lo que nos ocupa ahora en la conversación. Y como de la misma manera que tú y yo puede ahora mismo dolernos la cabeza, tomarnos el mismo calmante y a lo mejor a ti se te quita y a mí no, tomando el mismo calmante y dolores de cabeza que a lo mejor pueden ser similares. Pues eso mismo pasa con la vacuna. La vacuna está supuesta a estimular principalmente uno de los 2 mecanismos de defensa primarios que tenemos los seres humanos, que es la producción de anticuerpos. Sí. Entonces, eso lo puede producir o la vacuna o la infección. Cuando una infección está activa o recientemente produce anticuerpos que se llaman IgM, inmunoglobulina M. Cuando esa infección ya está cediendo o cuando ya se controló por completo, el anticuerpo que predomina es IgG, G de gato. Entonces, lo importante cuando queremos ver la respuesta a nuestras vacunas, lo bueno es que tengamos la IgM lo más bajita posible, idealmente 0, y la IgG lo más alta posible. Hay 2 numeritos que varían según las metodologías de laboratorio, que las 2 que más se están utilizando en el país con respecto a la IgG, 7.5 y otra que habla de 17. Dependiendo de cuál sea el método en el laboratorio que nos la hemos hecho, y hay otras también, pero esas son las 2 más usadas. Si estamos por debajo de ahí, entonces, como tú dices, nuestra protección está mediatizada, por la razón que sea. Sin embargo, no es nula, por varias razones. La principal es que los anticuerpos, que te digo que son el principal mecanismo de defensa contra las infecciones. Los soldados para declararle la guerra a esas infecciones. Sí, y la principal guía que tenemos para saber si estamos bien defendidos no son la única herramienta de que disponemos.
los anticuerpos representan la parte de la defensa que se llama la defensa humoral. Y no quiero ponerme muy técnico, pero hay otra defensa muy importante que se llama la defensa celular, que tiene que ver más con los glóbulos blancos, especialmente con un tipo de glóbulo blanco que se llama los linfocitos, los linfocitos T en particular. Y aunque al principio no le estábamos prestando mucha importancia a ese rol, pensábamos que quizás ninguno, después muy menor, cada día estamos descubriendo que esa defensa celular y esos linfocitos juegan, en particular los linfocitos T, juegan un rol importante en la defensa. Es decir, y nosotros no estamos midiendo eso. Eso es una prueba de laboratorio más sofisticada, que es más costosa, que se hace en menos centros y que no podemos hacerla de rutina porque no podemos aplicarla a una situación epidemiológica de una pandemia. Es decir, que al menos la porción de la defensa que representa la inmunidad celular juega un rol importante. Pero sí, no deja de ser preocupante esos televidentes y radioescuchas que te llaman a expresar la preocupación que tienen porque los anticuerpos están muy bajitos, los IgG, como decíamos. Debes decirle, primero, que hay otra parte de la defensa. Y segundo, que se está ahora trabajando muy arduamente en que tal vez, no de manera generalizada, pero en algunos casos específicos, las 2 dosis de una vacuna podrían no ser suficientes. Más aún, es decir, que estaríamos probablemente vislumbrando la inclusión eventualmente, que eso no ha llegado, de una tercera dosis y que se ha estudiado que esa tercera dosis podría incluso ser de una vacuna diferente a la que tú recibiste las 2 primeras dosis. Algunos estudios, hasta ahora a los que uno ha tenido acceso en la literatura que ha trascendido, son estudios pequeños, pero esa podía ser parte de la solución más definitiva a la situación que tú me planteas. No te puedo garantizar que se concluya que la tercera dosis es buena y que funcione y que eventualmente comience a pasar lo mismo que está pasando con las 2 dosis ahora después de la tercera. Bueno, ahí tú decías en el intermedio que te ha quedado admirado cómo la ciencia ha hecho cosas increíbles con esta pandemia. Y me lo dividía, que a veces algunos periodistas me lo dejan, me decía cómo han creado la vacuna. Esos son los científicos que nosotros llamamos del banco, del laboratorio, del bench, que han hecho un trabajo admirable. Claro. Pero también nosotros los clínicos hemos hecho un trabajo en el que hemos tenido que ir modificando, sobre la aprendiendo, viendo que algunas cosas que hicimos no están tan bien y que algunas están mal. Y por eso yo te insistía tanto en que por lo menos esa primera visita debe ser personalizada, no virtual, porque no solamente cada cabeza es un mundo, cada paciente de COVID es también un mundo. Nosotros tenemos un protocolo de manejo en Sedimar que tú sabes cuántas veces lo hemos tenido que variar, 10 veces en un año y medio. Y algunas cosas que hacíamos al principio, ahora no queremos ni recordarnos de que lo hacíamos, no solamente desde el punto de vista de medicamentos, sino desde el punto de vista del manejo del paciente crítico. Cada paciente con COVID que hay que poner en un ventilador es increíble. Hay que manejarlo en una base diferente al que está en el cubículo de al lado con COVID también intubado en un ventilador. Nos presenta retos novedosos en el que tenemos que hacer 2 manejos como si fueran 2 pacientes con 2 enfermedades completamente diferentes. No me digas. Y es la misma.
y es la misma. Padre amado celestial. O sea que no hay, de que este protocolo se le da a la enfermera, al médico, para que eso es general para todos. No, eso no puede ser. Mira, tenemos un protocolo y de las diferencias es que cada paciente que ingresa con COVID o alguno que no es ingresado, pero que nos quedamos un poquito no confortables porque esos pacientes, mira, lo mandé para la casa, pero no estoy totalmente seguro. Cada uno de esos pacientes no solamente es paciente del médico que nos ingresó, es paciente de la colectividad de varias especialidades, de medicina interna, de emergencia, de cuidados intensivos, de neumología, de infectología, de cardiología, por ejemplo, o de la especialidad con la que haga una complicación, que son un poco menos frecuentes, pero de cardiología hace muchas complicaciones también, y de el servicio de epidemiología. Mira, yo puedo mostrarte los récords de todos los pacientes con COVID, y es probable que mi nombre aparezca en solo algunos. Y sin embargo, yo te aseguro que el 100% de los pacientes con COVID de SEDIMAD, yo he emitido mi opinión. No me digas. Y a veces mi opinión ha sido lo que nosotros hablamos en el lingo de los médicos, un game changer, una cambiadora de juego, o la mía o la de otro, no necesariamente la mía, porque no es lo mismo cuando tú tienes un paciente problema con un caso y tú tienes que decidir por ti mismo, a cuando eso se discute con otra gente que son tan o más preparadas que tú. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Excelente, doctor. Hay un tema que, bueno, tengo que planteárselo porque la institución que usted dirige, bueno, pues es a través de un patronato y la percepción, de hecho lo han manejado medios de comunicación, pero hay directivos de gremios profesionales de la salud que también pueden creer o creen lo mismo, de que ustedes reciben mucha plata del Estado, bastante plata, y que la reciprocidad en términos de pacientes desheredados de la fortuna, como se dice, es que más fácil pasa un camello por el ojal de una aguja que un pobre recibir asistencia médica en SEDIMAD. Es un centro, obviamente, el más alto estándar de medicina del país, de la región y a nivel de cualquier pues centro mundial de salud, pero es un centro para la élite, para los ricos, y quizás el que no llega rico, algún alto funcionario. Ayúdenme a entender eso porque tenía que encontrarme con usted para hacerle esa pregunta. Y veo que no le incomoda. No, en lo absoluto. Y la razón por la que me resulta hasta un poco divertido es porque a veces no comprendo ciertos análisis que se hacen de precisamente esa relación que tú mencionas de cuánto yo doy y cuánto recibo. Y mira, SEDIMAD y de hecho la Plaza de la Salud completa, ambos establecimientos, incluyendo el Hospital General de la Plaza de la Salud, fueron una idea que tuvo su génesis en el cerebro y el corazón del doctor Juan Manuel Taveras. Así es. El doctor Juan Manuel Taveras, hay poca duda de que es el radiólogo más famoso de la historia de la humanidad. Quizá equivalente con Röntgen, que fue el que inventó los rayos X. El doctor Juan Manuel Taveras era un profesor eméritus de Harvard, el jefe de radiología de Harvard. Y antes lo había sido de un hospital tan prestigioso como el Hospital General de Massachusetts en San Luis, el Barnes Jewish Hospital en San Luis. Y antes lo había sido en el Hospital de la Universidad de Columbia en Nueva York. Wow. O sea que la fama bien ganada del doctor Taveras está por encima del bien y del mal. El doctor Taveras se le ocurrió volver a vivir para su país cuando se retiró. Y hubo que agarrarlo para que no se fuera para Moca, su pueblo natal. Y decidió que el país necesitaba un centro que no tenía. Y de ahí
surgió Sedimat. Y cada vez que Sedimat va a hacer algo o a dejar de hacer algo, pensamos en qué habría hecho en esa situación el doctor Taveras. Y nos ha ido muy bien esto. Mira, Sedimat recibe un presupuesto de 10.300.000 pesos mensuales. Okay. Dicho sea de paso, presupuesto que está inamovible desde el año 2003. Como 125 millones de pesos al año. Que lo incrementó el entonces presidente del partido actual, aunque no se llamaba así, Hipólito Mejía. Después de Hipólito, Sedimat no ha visto a Linda en términos presupuestarios. Y sin embargo, parte de la donación que había hecho el doctor Balaguer a la petición del doctor Taveras, ellos eran grandes amigos y el doctor Taveras, sin duda, pues se valió de esa amistad personal con el doctor Balaguer, pero no para fines personales en lo absoluto. Por Dios. El gobierno donó el área, que era, como tú te acuerdas, el hipódromo, sí, Perla Antillana, y donó inicialmente una pequeña edificación, muy pequeña, de un piso, inicialmente 2 pisos. Sedimat, desde ahí, ha crecido a que lo que era un poco más de 1.000 metros cuadrados, físicamente hablando, hoy son 65.000 metros cuadrados de construcción. Primero con la ampliación del edificio original, del edificio sede, y luego con la construcción de ese monstruo, como tú acabas de decir, que es el centro cardiovascular, considerado no por Sedimat, ni siquiera por los dominicanos, sino por las autoridades como el principal centro cardiovascular de Centroamérica y el Caribe. Y tú sabes de dónde ha salido esa ampliación de Sedimat, que ha multiplicado por 60 su tamaño en términos cuantitativos. Y yo no sé por cuántas veces más de 60, por eso es subjetivo, la calidad de la entrega de la oferta de servicios médicos. Ya te he mencionado ahorita que nosotros nos sometemos a las mismas evaluaciones que se someten los programas de Norteamérica. ¿Tú sabes lo que ha puesto Sedimat para ese crecimiento? El 100% del crecimiento. El centro cardiovascular es un centro que proviene de un préstamo multimillonario de envergadura gigantesca que Sedimat tuvo que hacer con la banca dominicana y sobre todo con la agencia francesa de ayuda internacional. Compromisos que al día de hoy distan mucho de haberse saldado y que son una responsabilidad que, créeme, nos quita más de 1 hora de sueño al día. Y yo puedo llevarte ahora, Sedimat, al azar, e ir cama por cama y ver cuántos pacientes son de aseguradoras y no son pacientes privados. Y te voy a decir, sé que tú me vas a creer, más del 95% son pacientes de aseguradoras. Y de esas aseguradoras, ¿tú sabes qué por ciento es de SENASA? La aseguradora del Estado, más del 60%. Entonces, es un mito. Yo sé que cuando tú decías que dicen eso, tú no te estás haciendo de ninguna manera portavoz de ese pensar. Y es cierto que lo dicen, pero porque desconocen o quieren desconocer esas estadísticas que yo te estoy dando. Y una de las cosas que decía el doctor Taveras, y quizás en la que más orgullo nosotros llevamos de haber cumplido, es: yo quiero que Sedimat, no importe que al lado esté Josecito Pérez, un pobre de toda solemnidad, como son esos niños de menos de 1 año
que operamos del corazón, 15 al 20% de los niños que se mueren de menos de un año en este país, la mortalidad infantil y materna son los dos grandes problemas de la salud de este país. Y la gente cree que se mueren de diarrea y de infecciones y de malnutrición. Algunos mueren, pero 15 a 20% muere nacieron con una enfermedad del corazón. Y nosotros operamos a esos niños. Y en la cama en la que puede estar Josecito Pérez, porque tiene un SENASA, tiene al lado 2 camas, en la que está Héctor Cabral, por ejemplo, hubo otro personaje de poder adquisitivo similar a tuyo, o superior inclusive. Y lo digo como un chiste, aunque se entiende el concepto. Y a nosotros no nos importa quién es ese que está aquí y quién es ese que está al lado. Déjeme decirle una cosa, en términos de salud, perdón, ya el tiempo se terminó, de hecho estamos en tiempo extra, pero en términos, yo sé que la dinámica de tema de salud esas cuestiones no se manejan, no se dicen por la privacidad, pero por lo menos ustedes tienen que tener, y tienen un excelente profesional, para que esas cosas se vayan dando informes de que realmente ahí van los trabajadores y van todo el mundo. O sea, porque un asegurado de SENASA o de cualquiera de esos aseguradores es un trabajador, es una persona común y corriente, de manera para que se vea que no es un asunto de la élite y pagada por el Estado. De hecho, yo te hablé que le damos seguimiento telefónico a los pacientes. Sí, claro. Y tú sabes que casi el 20% de los pacientes que le damos seguimiento telefónico no tienen celular y hay que llamarlo de un vecino porque no tienen teléfono. De esos pacientes de la clínica de COVID que te decía. Que no se diga más nada. Dígame en 30 segundos, doctor, ¿puede haber un subregistro, volviendo al tema del COVID, de muertes, de infecciones y de todo eso que reportan las autoridades? Usted estuvo ahí. ¿Puede haber, y esto es universal o realmente, ¿qué usted piensa? Mire, yo creo que los informes no reflejan fidedignamente lo que está ocurriendo, tanto en términos de infectados como en términos de mortalidad. Pero el ministro, y no tengo por qué pensar lo que no lo hace de buena fe, ha confesado que hay retrasos en los mecanismos internos de comunicación y que entonces es inevitable que a veces se queden en la gatera algunos. Lo que esperamos es que eso se corrija, porque la población necesita saber con exactitud lo que está ocurriendo. ¿Ustedes reportan a tiempo cuando hay un fallecimiento? Nosotros reportamos diariamente. De hecho, lo hacemos a más instancias de las que estamos obligados a hacer. Lo hacemos al Ministerio de Salud Pública, directamente al Viceministerio de Salud Colectiva, lo hacemos a la oficina del área de salud pública que nos corresponde, que es el área 6, lo hacemos al Servicio Nacional de Salud, que no nos corresponde porque solo tiene que ver con los establecimientos públicos, y lo hacemos al C5I de las Fuerzas Armadas, donde hay una de las 2 principales bases de datos que tiene que ver con el COVID, todos los días. Cómo no, doctor, le agradezco infinitamente su participación. Bueno, después seguiremos hablando, lo llamaré para que hablemos por la radio, ahí le preguntaré entonces de las vacunas cubanas. Usted conoce bien el sistema de educación y el sistema de investigación cubana, usted tuvo, ¿verdad? Estudió allá. Sí. Y a ver, porque a veces hay escepticismos en torno a eso, pero conversaremos de eso y de otros temas, si le parece. No? Muchísimas gracias. A tus órdenes. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.